Bendecido, ¿verdad que sí, hermanos? Dios, hermanos, siempre es bueno, hermanos. Siempre Dios es bueno. ¿Saben? No hay otra cosa que Dios no pueda hacer sino bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es sabio, hermanos, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él permite. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio, meditar, hermanos, en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Voy a preguntarles, hermanos, una pregunta que creo que la vamos a poder entender y la van a poder contestar. La semana pasada, hermanos, hablamos de Juan 3:16. ¿Se recuerdan, verdad que sí, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estábamos mirando, hermanos, la semana pasada, que Dios nos ama mucho, 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 que Dios nos dio a su Hijo unigénito. La pregunta, hermanos, entonces es esta: si Dios nos ama tanto, hermanos, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no todos son salvos? Hermano José, si Dios nos ama tanto, ¿por qué no todos son salvos? Dios nos ama tanto que dio a su Hijo. Pero, entonces, ¿por qué no todos son salvos? Si Dios nos ama tanto, si Dios amó tanto al mundo. Porque Dios nos da libre albedrío y la persona necesita venir a Jesucristo para ser salva. ¿Estamos de acuerdo, hermano Armando? ¿Sí? Pues sí, bien fácil. Porque Dios nos ama, hermanos, pero Dios nos ha dado la libertad de escoger si vamos o nos negamos. He escuchado, hermanos, a unos que han dicho, hermanos, que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación. Eso no es verdad. Dios, hermanos, si eso fuera así, pues Dios sería injusto. Porque yo quiero ser salvo, pero sucede que Dios me crió a mí para condenación. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios de Juan 3:16? ¿Dónde está el amor de Dios de Juan 3:16? Si la gente se está perdiendo, si la gente se está yendo al infierno, si su alma está perdiendo, es por su propia decisión, porque en ese libre albedrío que dice hermano José, él ha decidido no buscar a Dios. Entonces, el que no tiene al Hijo, no tiene la ¿qué? La vida. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana, Señor, despertar en este día tan hermoso, Señor, tan fresco, una vez más que tú nos has dado. Ahora, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Ruego, Señor, que nos hables, Señor, que podamos entender lo que en ella tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección, hermanos, de hoy se va a llamar Busca a Dios. Busca a Dios. Aunque en el contexto, hermanos, el texto que estamos hablando es para salvación, porque se recuerdan cómo comenzamos estudiando estos pasajes. ¿De dónde salió lo que estamos estudiando? ¿Quién vino a quién? De Nicodemo. Nicodemo no era salvo. Nicodemo era religioso. Era moral, si usted quiere decirlo. Era una buena persona, pero el grande problema que Nicodemo tenía era que no era salvo. Entonces, en el contexto, hermanos, que estamos leyendo, se está tratando de la salvación. ¿De qué tienes que hacer, Nicodemo, para venir a la salvación? Pero también, hermanos, como cristianos, tenemos que buscar a Dios. Todos los días, hermanos. Todos los días. En el contexto que estamos leyendo, lo voy a repetir, es para salvación. Toda aquella persona que no es salvo tiene que buscar a Dios si quiere ser salvo. Solamente, hermanos, escuchen la letra de un himno que se canta. Solamente pónganme atención, hermanos.
La lección se llama Busca a Dios. Dice un himno, hermanos, nuestra vida acabará, es la letra. Nuestra vida acabará, cuál las hojas caerán, cuál el sol se ocultará. Busca a Dios. Ahí se llama la lección, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios. El coro de este himno, hermanos, dice, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Todo ser humano, hermanos, lo vuelvo a repetir, el texto se está tratando de la salvación. Busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Busca a Dios. Vuelvo a repetir, hermano, dice, pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor. Está hablando, hermanos, de que nuestra vida se va. Ya no somos, hermanos, los mismos de antes. Ninguno de nosotros somos los mismos de antes. La juventud, hay personas más mayores, pero el pastor ya, hermano, su juventud ya pasó, se marchitó, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Yo, hace 20 años atrás, estaba fuerte, pero el tiempo se está pasando. Nuestra vida es como el vapor. Nuestra vida es como la flor. Sale el sol, la flor se marchita. Sale el sol, la niebla se va, se disipa. Y dice, pierde el hombre su vigor. ¿Verdad que sí, hermanos? No somos los mismos de la semana pasada, no somos los mismos del año pasado, nos estamos marchitando, nos estamos envejeciendo. Aún los jóvenes, mis hijos, jóvenes, hermosos, no son los mismos de la semana pasada, no son los mismos del año pasado. La vida va pasando y dice, ven, busca a Dios. Busca a Dios, como el río a prisa va, hasta entrar al vasto mar. Vas así a la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, de las 10 vírgenes? Que 5 días fueron a buscar aceite y cuando llegaron ya la puerta estaba cerrada. Dice, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Por ahí, hermanos, en el libro de Romanos dice que Dios estuvo con el pueblo de Israel tratando de traerlos así, pero dice el Señor, me cansé, los solté, que hicieran lo que ellos quisieran, me cansé. Dios, hermanos, lo vuelvo a repetir, nos ama tanto que dio a su Hijo, pero si la persona se obstina en resistir la gracia de Dios, Dios dice, ok, yo te amo, te di a mi Hijo, pero te obstinas en el pecado, Dios va a decir, ok, voy a cerrar la puerta. Noé, hermanos, construyó el arca para que todos se salvaran. No solo para Noé y su familia, para que todos se salvaran. Pero lo juzgaron como loco. No llueve, no estás loco. ¿De dónde va a venir el diluvio? Nunca había llovido. Pero una vez le dijo Jehová a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Entraron en el arca y dice la palabra de Dios que Jehová cerró la puerta. Me imagino a los demás hermanos allí pidiendo y gritando, Noé, déjanos entrar, mirando que las aguas venían, déjanos entrar, y dirá Dios, es tarde ya,
Busca a Dios. Busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús, Dios da perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por Jesús, Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarrearás perdición. Busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Si usted no es salvo, usted va a decir mañana, la próxima semana. Mañana puede ser demasiado tarde. Usted puede tener un infarto en el día de hoy. Estaba el apóstol Pablo predicándole al rey Agripa. Y el rey Agripa le gustaba escuchar al apóstol Pablo y el rey Agripa dijo, por poquito, Pablo, me persuades a hacerme cristiano. Si el rey Agripa no se arrepintió, hermanos, su alma está perdida y todavía está diciendo, por poquito, Pablo, me convences, por poquito me hago cristiano, por poquito me convierto al Señor. Si no escuchas hoy su voz, Dios la puerta va a cerrar y dirá, es tarde ya. Porque hoy, dice la palabra de Dios, es el día de salvación. No mañana, es hoy. Prepárate para aquella cita que tienes con tu Señor. Si bien es cierto, hermanos, es verdad que la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí es cierto. Pero también, hermanos, nos manda a nosotros a buscar a Jehová. A buscar al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro, no lo busquen, pero dice la palabra de Dios, hermanos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces quiere decir que hay un día, hermanos, va a haber un día que no se va a poder hallar. Porque si vemos lo que dice la Biblia, dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Escuché, hermanos, de una persona que le predicaban el evangelio. Le rogaban, hermanos, que fuera salvo. Era tremendo esta persona. Hacía sufrir a su familia, a su esposa y a sus hijos. La esposa pedía oración por su esposo para que fuera salva. Ella era salva, era hija de Dios. Le rogaban para que se entregara a Cristo, le rogaban. Necio, duro de corazón, tuvo que caer postrado en una cama, hermanos. Iban y le rogaban que se entregara a Cristo. No pudo entregarse a Cristo, no pudo entregarse a Cristo. Dios cerró la puerta. Por eso les vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los soltó. Dios siempre, hermanos, con el cordón de amor, siempre está tratando de atraer a las personas. Pero la persona se obstina y Dios lo suelta. Y ya Dios no va a poder ser hallado. ¿Qué tal cuando Cristo venga y arrebate la iglesia y el Espíritu Santo de Dios se vaya? No sé cómo será, hermanos, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, un día no va a ser hallado. Un día no lo vas a poder encontrar. Obstínate en tu pecado, obstínate en tu rebeldía, obstínate en tu incredulidad, y un día querrás buscarlo y vas a estar tu corazón, tu mente tan lleno de incredulidad que vas a querer y no vas a poder encontrar a Dios.
Busca a Jehová mientras puede ser hallarlo. Llamadle en tanto que está cercano. Estamos, hermanos, todavía en la gracia de Dios. Dios está cerca de nosotros. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que lo iba a enviar para que convenciera al mundo de pecado y de justicia. Si tú buscas a Dios, si tú buscas a Dios, Dios te va a escuchar. Si tú buscas a Dios para que salve tu alma, Dios te va a escuchar para salvar tu alma, porque para eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dice la palabra de Dios que cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Para aquellos que me escuchen y que no son salvos y que no saben cómo llegar a Dios, hermanos, el miércoles cuando nos fuimos de aquí, mi esposa me cuenta que donde ella trabaja se pone a orar por los alimentos. ¿Sí saben que se debe de orar por los alimentos, hermanos? Dice que ella ora por los alimentos y ya apenas cumplió un año allí. Dice, el martes cuando yo estaba orando por los alimentos, dice, y cuando levanté mi cabeza, dice, detrás de mí estaba fulana de tal. Ella me ha hablado de esa fulana de tal. Dice, ¿qué crees que me dijo? Y yo dije, pues se burló. Y dice, no, dice, cuando me levanté de orar y me habló, dice, me dice, Ana, ¿me puede enseñar a orar? Mi esposa le dijo, pues, ¿cómo te voy a enseñar a orar? Solamente habla con Dios. ¿Pero cómo? Para aquellas personas que no saben cómo llegar a Dios, es bien fácil. No necesitamos ningún santo, ningún mediador, nada. Dice la palabra de Dios, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Llámale entre tanto que está cercano. No tienes que ir a que alguien interceda por ti como el sacerdote, como nada, porque dice la palabra de Dios que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, usted, pecador, que aún no ha conocido a Cristo, con todo y el pecado que tiene, usted puede llegar a Dios en humildad, en humillación, reconociendo que usted es pecador y que Dios envió a su Hijo para que muriera por usted. Hay gente que no sabe cómo llegar a Dios. Yo le diría en esta mañana solamente, reconozca que es pecador. Reconozca que usted tiene todo el derecho de ir al infierno y que el pecado que usted tiene lo va a llevar al infierno. Reconozca eso. Y reconozca que alguien justo vino a morir por sus pecados. Lea Juan 3:16. Dese cuenta que Dios le ama. Pero usted tiene que venir a Él y buscarlo a Él. Dios ya hizo su parte. Cristo ya hizo su parte. Ya vino a morir por nosotros. Ahora, cada ser humano tiene que buscar a Dios. Cada ser humano tiene que humillarse delante de Dios. Delante de Dios, no de nadie más. Delante de Dios. Llámale entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Vean lo que dice Juan 3, hermanos. Ahí es donde estamos, Juan 3. ¿Sí estamos bien, hermanos? Juan capítulo 3, hermanos, vean lo que dice el verso número 17. Verso número 17 de Juan 3. Dice, hermanos, la palabra de Dios,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos juntos, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Todo lo contrario, Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Nos ama tanto que envió a su Hijo no para condenarnos, sino para todo lo contrario. Alguien que busque Efesios 2:8, hermanos. Efesios 2:8. Adelante, hermano. Nos ama tanto Dios, hermanos, que dio a su Hijo para que fuéramos salvos. Pero ¿qué dice Efesios 2? Dice la bendita palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9 también, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dios, hermanos, dice el verso 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Gracia, hermanos, es el regalo que no merecemos. No merecíamos que Jesucristo viniese a morir por nosotros, ¿o sí? No. Fue un regalo, hermanos, que Dios nos dio. Usted tiene que recibir ese regalo, esa gracia. Usted tiene que recibir esa gracia. Si usted no recibe esa gracia, usted no va a alcanzar la vida eterna, usted no va a alcanzar el perdón, porque es el único medio. Recibir el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo es el único medio por el cual el ser humano va a poder llegar a ser salvo, por la gracia de Dios. Para nosotros, hermanos, para el ser humano la salvación es gratis, es free. No tenemos que pagar nada, absolutamente nada, porque alguien pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Alguien que nunca había pecado. Alguien que nunca se halló engaño en su boca. Alguien que nunca hizo transgresión de la ley. Alguien que al 100% guardó la palabra de Dios, los 10 mandamientos sin quebrantar uno solo. Ese alguien fue el Señor Jesucristo, que vino a morir y vivió una vida perfecta para que usted y yo, pecadores, lo peor, pudiéramos llegar a ser salvos por medio de la fe, por medio del regalo de Dios. Busca a Dios. Es bien fácil. Es bien fácil. Porque por gracia soy salvos. El verso número 18, hermanos, dice la palabra de Dios. El verso número 18 dice: el que en él cree, ¿no qué, hermanos? No es condenado. El que en él cree. ¿A qué condenación, hermanos, se estará refiriendo aquí? A la perdición, al castigo eterno. El que en él cree no es condenado. No me conteste, pero ¿usted cree en el Hijo de Dios? Si usted cree en el Hijo de Dios, usted le ha entregado su vida a Dios. Usted ha hecho las paces con Dios, porque dice la Biblia que estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos del diablo. Éramos hijos de las tinieblas. Éramos hijos de ira. Si usted vino y creyó en Dios, usted es hijo de Dios y usted no va a ser condenado. La condenación es, hermanos, el infierno. El infierno.
Pero ¿cómo Diosito, si es tan bueno, cómo Diosito va a mandar a sus hijos al infierno? En primer lugar, no es Diosito. No es un muñequito que tú puedes ponerlo en tus manos y mecerlo. No es un Diosito que tú puedes darle órdenes. No es Diosito, es el Señor. Es el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, es verdad, tienes toda la razón, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Porque el que en Él cree no es condenado. Al infierno se van a ir no los hijos de Dios, sino los que son hijos del diablo. Los que no han querido, los que han tenido por inmunda la sangre de Cristo, esos son los que se van a perder. Y por su propia decisión. Porque Dios les amó, pero ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Dice la palabra de Dios de esta condenación, que allí, en esa condenación, el fuego nunca se va a apagar. Dice la palabra de Dios que en esa condenación solo hay tormento, solo hay crujir de dientes. Dice la palabra de Dios que en esta condenación solamente hay odio. Dice que el gusano de ellos no muere. Así que, si usted no quiere ir ahí, usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, porque en el que en Él cree, no es condenado. En el libro de Romanos, hermanos, capítulo número 10, dice la palabra de Dios, Romanos 10, versículo número 9, dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo de aquella condenación que estamos mirando en el versículo 17. De esa condenación vamos a ser salvos cuando creemos con todo nuestro corazón que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Vamos a ser salvos de aquella condenación que nos está hablando el versículo 17. Otra vez, pero es que yo no creo que Dios, ya no es Dios, yo no creo que Dios mande a ninguna persona al infierno, porque el infierno es terrible. No hay descanso de día ni de noche. Yo no creo eso. No va a cambiar que tú por todos los siglos de los siglos vayas a estar pagando tu pecado, porque no permitiste que una persona pagara tu pecado. Pagarás tu pecado en el infierno. Nunca saldrás de ahí. Busca a Dios. ¿A poco no nos conviene buscar a Dios, hermanos? Mira, la Biblia a los cristianos no prometió que todo iba a estar bien, que todo iba a salir bien. Si no, pregúntenle a Jeremías cómo dijo, no voy a hablar más porque no estaba bien, porque no le iba bien. Pregúntenle a Juan el Bautista cómo lo decapitaron. Pregúntenle al apóstol Pablo cuánto sufrió. Pero hermanos, lo que suframos aquí, dice la palabra es que no se compara con las glorias venideras que nosotros ha de manifestarse. Vale la pena entregarle tu vida a Cristo. Vale la pena. Si Cristo quiere barrer el piso contigo, vale la pena. Porque al final tú verás que sí valió la pena que te hayas entregado a Cristo. Pero viven los placeres de la vida.
Olvídate de Dios. Vive la vida como quieras, disfrútala. Como le dijo el hombre rico, gózate, come, bebe, regocíjate. Pero verás al final que los pocos años que viviste aquí y disfrutaste la vida va a ser como un segundo en comparación de todo lo que vas a estar sufriendo en la condenación. Busca a Dios. Estoy joven, busca a Dios. Estoy lleno de salud, busca a Dios. Tengo abundancia, busca a Dios. Les he dicho que la vida no es como una rocola que le echas una moneda para que te toque otra canción. Le echas otra moneda para que te toque otra canción. Así es en los antros, para que esté ahí la música dando vuelta. La vida no es así. Dice, hermanos, el verso número 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo de allá, de la condenación. Salvo de donde el fuego nunca se apaga. Salvo de donde solamente hay odio. Salvo de donde solamente el gusano de ellos nunca va a morir. De allá vas a ser salvo. Cuando tú con tu corazón, de todo tu corazón, crees en Dios. Yo les decía la semana pasada que el diablo también creía. Pero aquí tienes que creer aquí en tu corazón, no aquí, no en tu mente. Dios no es un diosito, no es un muñequito, no es un niño que tú puedes manipular, no es un diosito que tú le ordenas, que tú le pides, que tú le decretas, que tú le demandas. Dios es el Señor, es tu Señor, es el Creador. A ese Señor y a ese Creador tienes que buscar si tú no has llegado a la salvación. Si tú no eres salvo, tienes que buscar a Dios. Mira el verso 18 una vez más. Verso número 18. Dice otra vez, lo vuelvo a leer. El que en él cree no es condenado. Vean la segunda parte. Dice la palabra de Dios, hermanos. Pero el que no cree. Vamos a leerlo todo el versículo que resta, hermanos. Dice, ya ha sido, leamos todos juntos, hermanos, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, hermanos, esto está duro. Si tú no crees, dice la palabra de Dios, ya estás condenado. Si al alcance de mi voz o por la transmisión o aquí, hermanos, en este lugar no has sido salvo, ya estás condenado. A menos que cuando te arrepientas, quitas esa condenación de tu cabeza. Dice la palabra de Dios que la ira, y no conocemos la ira, hermanos, de Dios. ¿Se imagina usted un Dios enojado? No quisiera, hermanos, conocer la ira de Dios. Pero si aquí hay alguien que no es hijo de Dios, ya está condenado. Mira, si ahorita estamos aquí, hay 2 o 3 que no han sido salvos y ahorita algo sucediese en 10 minutos, no sé, que respiráramos algo y inmediatamente fulminantes cayéramos, esos 3 o 4 salvos se van a perder. Es lo que yo les estoy diciendo, ya están condenados. A menos que te arrepientas y quites esa condenación de tu cabeza. Dice la palabra de Dios que la ira está sobre tal persona.
¿Cómo ven, hermanos? Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Señor, ábrenos. No os conozco. No os conozco. Pero en tu nombre echábamos fuera demonios. No os conozco. Hey, Señor, ábrenos. Somos las 5 vírgenes que te estaban esperando allá. Y nomás que el aceite se nos acabó y fuimos. Pero somos nosotros. Estábamos con las 5 que están adentro. También estábamos nosotros. No os conozco. La puerta se va a cerrar. Y va a decir, es tarde ya. Busca a Dios. El que no cree, dice la palabra de Dios, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en ese Hijo que Dios envió a morir por nosotros. No, la Biblia la escribieron ahí unos hombres que, a ver, ¿quién ha ido al cielo? A ver, ¿quién ha ido al infierno? No, que la Biblia dice que no crees en el Hijo de Dios. ¿Qué más te podemos decir? A veces, hermanos, somos capaces de hacer otras cosas más difíciles para tratar de ganar la salvación. Dice la palabra de Dios, por decir algo, hermano, dice que Dios quiere que hagamos misericordia y que amemos y etcétera, etcétera. Algo bien fácil. Pero dicen unos ahí, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Le traeré tantos litros de aceite? ¿Voy a dar la vida de mi primogénito? Estamos capaces queremos ofrecer algo más grande, con más sacrificio, en lugar solamente de arrodillarnos y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué tanta gente, hermanos, se pela sus rodillas, yéndose de rodillas para alcanzar el favor de Dios, cuando solamente dice la palabra de Dios, arrepiéntete de tus pecados? No creen. No creen. Son capaces, hermanos, no sé, hermanos, colgar un rato ahí en una cruz, haciendo obras, teatros, shows, cuando Cristo murió en la cruz. Son capaces de irse de rodillas y algunos pobrecitos con sus rodillas ya todas peladas y ponerles algo ahí para que un trapo, para que no se lastimen tanto. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te dijo que hicieras eso? Te aseguro que si la Biblia nos dijese, hermanos, tienen que irse de rodillas media milla, no lo haríamos. Aquí así somos. Así somos. La palabra de Dios dice, mira, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. No, yo no creo eso tan fácil. No, yo pienso que, no sé, yo tengo que aportar algo de mí para la salvación. No, nada. Solamente cree en el unigénito Hijo de Dios, de Juan 3:16. Porque aquí dice la palabra de Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No has creído en aquel que dio tu vida por ti. No has creído en aquel que estuvimos viendo la semana pasada, que lo crucificaron. No has creído en aquel que le pusieron la corona de espinas. No has creído en aquel que su cuerpo fue molido. No has creído en aquel que le desbarataron su rostro, su piel. No has creído en aquel que dio su vida por ti. No has creído en aquel que Dios el Padre depositó tu pecado en él. No has creído en él. Te vas a perder. Te vas a perder. Busca a Dios. Ay de aquel, dice la Biblia, que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Y aquel que no cree, eso es lo que está haciendo. Teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Y ese pecado jamás
jamás será perdonado. Hermanos, lo que Cristo sufrió no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Miren, hermanos, aparte de todo lo que sufrió físicamente, aparte de eso, lo espiritual. Lo vuelvo a repetir, el pecado de todo el mundo puesto en el Señor Jesucristo, eso fue lo peor que pudo haber pasado. Para que tú no creas. Pero es que no miré, es que yo tengo que ver. Eso se trata de fe, hermanos. Amigos, se trata de fe. La vida cristiana se trata de fe. No se trata de ver. Alguien que lea Juan 10:28, por favor. Rapidito, el que lo encuentre, hermanos. Juan 10:28. Adelante, hermano. ¿Quién lo ha encontrado? ¿Quién lo encontró? Hermano Adriano, usted busque Hechos 17:30. Juan 10:28. Adelante, hermanos. Y yo les soy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie nos arrebatará de mi mano. Muy bien. Hechos 17:30. Amén, dice la palabra de Dios. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ese es 17:30? Ay, perdón, estoy haciendo el 16. 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan. Dice la Biblia que Él les da vida eterna y nunca van a perecer jamás. Y dice la Biblia que Dios manda, Dios ordena a todo hombre, en todo lugar, que se, ¿qué, hermanos? Que es arrepentirse, buscar a Dios. Él manda, Él ordena a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Es una orden. Y si es una orden, hay que hacerlo. Y si no lo haces, atente a las consecuencias. ¿De acuerdo, hermanos? Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, feos y bonitos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, enfermos y sanos, todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque todos los hombres somos pecadores y solamente hay una puerta. El Señor Jesucristo es la puerta. Todo aquel que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. ¿De cuál condenación? De donde el fuego de ellos nunca se apaga, de donde donde hay dolor, donde de allí van a ser salvo aquel que entre por la puerta. Aquel que quiere entrar por otro lugar es un salteador y es uno que roba, y al final de cuentas no va a llegar a ningún lugar porque está queriendo entrar por otro lado y no por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha ofrecido la vida eterna y nos ha ofrecido, ¿saben qué? Un camino angosto, un camino estrecho por el cual debemos de caminar para que al final tengamos, hermanos, la salvación y la vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y saben qué, hermanos? Sí, dice la Biblia que es angosta, sí dice la Biblia que es estrecha, pero hermanos, no es tan difícil. Cuando tú amas a Dios, cuando tú quieres buscar a Dios, no se te hace, hermano, no es difícil.
Dice la palabra de Dios que Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces, aunque tenemos que pasar por esa puerta estrecha, hermanos, tenemos la libertad porque Dios nos hace libres. Y cuando andamos en Cristo, hermanos, pues Dios nos ayuda a caminar. ¿No extrañas tú las cosas que hacías antes? ¿Cómo vas a extrañar tú las cosas que hacías antes? No, tú eres un hombre ligero en el camino del Señor. Eres un camino, ay, que no puedo hacer esto, ay, que no puedo, ay, qué lástima que soy cristiano, ay, qué lástima que tengo que ir a la iglesia. Ay, no, hombre, hermanos, jamás. Sí es cierto, dice Cristo que la puerta es angosta y angosto el camino, pero hermanos, con todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, hombre, cuando no conocíamos al Señor, hermanos, creíamos que todo era, no, hombre, ¿cuándo? La vida plena, la verdadera vida es cuando tú encuentras a Cristo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y Dios manda que te arrepientas. Volvemos allí, hermanos, a Juan capítulo número 3. Dice, hermanos, el versículo número 19. Y esta es la condenación. Ahí tenemos 2 puntos. Esta es la condenación. Yo les dije, hermanos, al principio, ¿por qué no todos son salvos? Si Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, ¿por qué no todos son salvos? Esta es la condenación. Hermano José lo dijo bien. Porque tenemos la libertad. Porque, hermanos, Dios no quiere traerte hacia ti con un lazo. Dios no quiere traerte hacia ti como cuando la gente va a pescar y te pesca y te trae. No, Dios quiere que tú vengas a Él por tu propia voluntad. Amén, amén. ¿Por qué hay tanta gente en el infierno si Cristo murió por todos? ¿Por qué hay tanta gente perdiéndose si Cristo murió por todos? ¿O algo pasó? ¿O no es cierto que Cristo murió por todos? ¿O entonces qué pasó? Si Cristo murió por todos, lo que pasa que esta es la condenación. ¿Saben cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué hay tanta gente en el infierno? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No, déjame vivir otro tiempo en el pecado. Déjame echarme otras cuantas cervezas. Déjame otro tiempo aquí. Después, ya cuando yo ya esté viejo, la religión es para los viejitos. No, hombre, ¿qué voy a estar haciendo? No, hombre, eso no es vida. Vida es gozar, vida es ir a... Me decía mi esposa el día que les digo que me dijo eso. Me dice... ¿Sabes que los lunes al trabajo llega mucha gente que no puede hablar muy bien? Y le dije, pues sí, el frío han de estar un poco así. Me dice, ¿cuál frío? Dice, se van los fines de semana a los bailes. Dice, porque me cuentan. Dice que se van a los bailes y gritan y cantan, dice, con toda su fuerza. Y dice, luego llegan los lunes y casi ni pueden hablar. Y me dice mi esposa, ¿y nosotros en la iglesia? Dice, ¿cómo nos cuesta cantarle al Señor? ¿Cierto o no? Recuerde cuando usted iba a los bailes. Quería estar en los primeros lugares para admirar a los artistas y gritar y desgalillarse y viva México y echen la otra y así quiere vivir la gente y déjame otro tiempo más, déjame así. Estás amando las tinieblas. Cristo es la luz, pero tú no quieres venir a Él porque quieres seguir en tu pecado. Y si sigues así, pues no es que Cristo no haya muerto por ti, es que tú no quisiste venir a la luz. Y vas a terminar en la condenación. Pero volviendo a lo mismo, me decía mi esposa, ¿por qué nos cuesta tanto en la iglesia cantar? Bien fuerte. Y ellos, mundanos, inconversos,
adorando, idolatrando a los artistas y no les da, dicen, pues, y no les da pena que cantan bien feo. Les dije, es que entre todo el mundo, pues, ¿quién se va a fijar en lo que cantan feo o no? Ellos lo que quieren es expresar la emoción, el gusto que tienen por haber ido a ver a aquel artista y quieren aprovechar el momento, aunque para lunes no puedan ni hablar. Pero diciendo el versículo, ya vamos a terminar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿qué, hermanos? ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El último versículo, hermanos, de este capítulo dice así, el verso número 36, el que en él cree, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué, hermanos? La ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Bueno, porque Dios nos ha dado libre albedrío y porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Hermanos, ya para terminar, les voy a dejar este pensamiento. Busca a Dios. Busca a Dios. Si no eres salvo, busca a Dios para salvación. Si eres cristiano, sigue buscando a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Antes de terminar, ¿Sí? quiero contar un testimonio corto, rápido. Adelante. Ayer en la tarde fui a la tienda y en los aguacates vi una muchacha y obvio que tenía una imagen y pensé es católica. Sí. Pero antes de hablar, ella pensaba que yo era americana y no había cómo hablarme. Entonces yo le dije, ¿quieres un consejo de los aguacates? Y ya le dije, y dijo, ay, pues muchas gracias. Y dije, yo no quiero, pero bueno, Dios te bendiga, nos vemos. Y yo me fui. Sí. Pues al rato va y me busca. Y dice, oiga, obvio que más joven que yo, ¿verdad? Oiga, ¿y de qué religión es usted? Dije, no tengo religión, es Jesucristo. Y empezamos a hablar. Sí. El asunto es que ella tiene 3 hijos. Y el segundo, de 20 y tantos años, está muy mal. Okay. Entonces me dio el nombre. Usted puede, me dijo, o sea, yo no la busqué, Dios hizo todo, ¿verdad? Pero como es inconversa y sabe que la oración tiene poder. Sí, claro, ¿verdad? claro. Entonces me dijo, ¿usted podría orar por mi hijo? Porque es que tiene una enfermedad muy difícil. Me dijo, claro que sí, le dije, con mucho gusto, deme el nombre de su hijo. Le dije, dame tu nombre y tu número de teléfono. Le dije, para contactarme contigo a ver cómo va sucediendo la enfermedad. Le dije, te voy a decir una cosa. Es Jesucristo el que salva. Amén. Y es Jesucristo el que salva. Le dije, te voy a decir otra cosa. Porque fue todo muy rápido. Le dije, tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Sí. Entonces, te dejo esta tarea. Y ahí hablamos, dijo, ándale, muchas gracias, quedó muy contenta. Entonces, ella se llama Graciela. Okay. Amén. Mexicana, pero ella creía que yo era mexicana. Entonces, si no, somos mexicanos, yo soy mexicana. Somos paisanos. Sí. Entonces, fue algo muy bonito porque yo no anduve buscando ni presionando. A mí no me gusta presionar a la gente. Ajá. Solito, el Señor me la puso así. Sí, amén. Fue Dios, nunca en mi vida había visto a esa muchacha. Entonces, gloria a Dios por eso. Amén, hermana. Amén. Dios lo bendiga. Muy bien, hermanos. Hermano Leo, pase y sigamos con el servicio. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Amén. Gracias por su atención.